Momento de recibir en RPP al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, que ayer concedió una entrevista al periodista Fernando Rincón de la cadena CNN norteamericana, en el curso de la cual sostuvo que era razonable pedir en las actuales circunstancias la renuncia del presidente Pedro Castillo. Señor defensor del pueblo, muy buenos días y bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Mabel, buenos días. Buenos días. Supongo que ha llegado usted a esta conclusión de que lo más razonable es que el presidente renuncie después de haber tratado de reunirse con él vía reunión del Consejo de Estado y después de haber sopesado todos los argumentos pro y contra, porque yo recuerdo que la semana pasada, cuando se produjo la entrevista inicial de Fernando Rincón a Pedro Castillo, usted dijo que el presidente tenía todavía una ventana de oportunidad. Es cierto que después hubo el gabinete Valer, entre otras cosas. Bueno, Fernando, no fue precisamente una semana, en realidad han pasado 2 semanas y han sucedido muchas cosas en el país. El día de ayer, en efecto, me hicieron esa pregunta, pero esa se hizo dentro de un contexto. Nosotros estábamos hablando de la situación, del pedido que habíamos hecho al presidente de la República para que convoque al Consejo de Estado, tal como ya lo habíamos hecho anteriormente y ahora también lo ha hecho la presidenta del Consejo de Ministros. Y nosotros pedimos esa sesión porque consideramos que estamos obligados a cumplir el principio de cooperación para que se preserve el Estado democrático. En esa reunión nosotros vamos a hacer un esfuerzo por sacar adelante esta situación, si es que el presidente convoca, pero como usted ha dicho, en los últimos días se han acelerado, se han suscitado hechos que van reduciendo cada vez más la legitimidad, el capital político, la posibilidad de que el presidente pueda articular un gabinete que le dé salida a esta crisis. Pero sobre todo, lo que más me preocupa es su poca capacidad de autocrítica. Ni en el mensaje que dio hace unos días, ni en el comunicado del día de ayer se advierte ninguna autocrítica. No capitaliza sus errores, no corrige, y lo que es probable es que tengamos más de lo mismo. Entonces, señor Gutiérrez, regresando a esta entrevista que anoche le hizo el periodista del Rincón a través de CNN, él le pregunta a usted si fuera convocado como ministro, como primer ministro, ¿usted aceptaría? Usted indica que no, que más bien le solicitaría al presidente Castillo que renuncie, que dé un paso al costado. ¿Cuáles son, en todo caso, los argumentos que lo llevan a esa conclusión? Bueno, un acto de responsabilidad. Estamos frente a un presidente que nos ha demostrado, creo que ya más allá de cualquier duda, que no profesa valores democráticos, que estándares mínimos de integridad, filtros mínimos de integridad para la composición de sus ministros no los toma en cuenta, que además desafortunadamente también hay evidencias muy serias respecto de conductas que lo puede significar que sea tachado de haber cometido actos de corrupción, y sobre todo el hecho que está desmontando la administración pública. Mire lo que está sucediendo en el corredor minero, el regreso a clases, estamos apenas a unas semanas, el desastre medioambiental, la incapacidad de reacción que hemos tenido, la renuncia masiva en el Minjus, la renuncia del viceministro en los términos que lo ha hecho el día de ayer, en fin, todo el rosario que todos conocemos. Entonces, frente a esa situación es muy difícil que podamos recomponer, convocar a una figura que articule otras personalidades y que ponga una agenda mínima, una agenda básica. Esa es la razón por la que creo que cualquiera tendría reparos, reservas en aceptar. Ahora, ¿qué cosa viene después? Supuesto de que él renunciase, ¿qué perspectiva constitucional y qué perspectiva política se abre? Porque
La primera conclusión es que la vicepresidenta Dina Boluarte debería asumir. Es decir, ¿cómo cree usted que se debe diseñar una post-eventual renuncia? Mire, Fernando, yo lo que creo es que la legitimidad del presidente se va debilitando a la misma velocidad que va incrementándose la legitimidad de la salida, sea por aplicación del artículo 100 de la Constitución, esto es una acusación constitucional, sea por vacancia por incapacidad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, aunque en una entrevista que usted le hizo al doctor Juan de la Puente, él planteó argumentos interesantes, lo llamó legitimidad de la vacancia o la renuncia, cualquiera que sea, lo que tiene que aplicarse la Constitución, la sucesión constitucional. Y allí se verá cuál es el calado de digamos, del pensamiento de la señora Boluarte, su lealtad, si es con la Constitución, si es con el país, y si en efecto tiene el arresto para poder convocar personalidades que nos lleven a un pacto, a una tregua de 2 años y medio, y aprovechemos el entorno económico que tenemos, aprovechemos que hemos sido un país que, no obstante que hemos empezado tarde, hemos logrado un estándar importante de vacunación, en fin, aprovechemos todo un conjunto de factores que son muy favorables para que el país pueda salir de esta situación. Sí, pero señor Gutiérrez, ¿qué garantiza que lo que viene después de una renuncia del presidente Castillo, ya sea vacancia, el camino que lleve a esto, qué garantiza que lo que viene sea mejor, ¿no? Porque se pensaba que después de la vacancia del presidente Martín Vizcarra y luego las nuevas elecciones, pues estaríamos en otra etapa, ¿no? En un nivel superior. Yo le voy a decir desde mi punto de vista que creo que nos da una posibilidad. Esta es una situación, Mabel, que nos interpela a todos, absolutamente a todos, y nos señala a todos. Ayer con gusto he escuchado una entrevista que hicieron ustedes a un dirigente empresarial haciendo una severa autocrítica sobre el rol que ha cumplido la empresa. Esto nos interpela a todos y nos convoca a todos, a los medios de comunicación, a las empresas, a la sociedad civil, a los sindicatos, a la clase política, a los órganos del Estado, a los técnicos. Cuando yo le dije al señor Rincón, las democracias deben sobrevivir incluso a los malos gobernantes, no me refería con los malos gobernantes, sino todos nosotros tenemos que articular estos esfuerzos para sacar adelante al país. No se trata aquí de sentarse y funcionarios, para mí sería muy cómodo quedarme sentado, callado, no decir absolutamente nada y no entrar a la cancha y decir tenemos que hacer esto. Bueno, eso le corresponde en cada instancia a cada uno, a periodistas, a políticos, a deportistas, a todo el mundo, todos estamos en este país. Señor Gutiérrez, ¿este pedido de renuncia significa que ya no tiene razón de ser la convocatoria a un Consejo de Estado, supuesto de que el presidente en funciones quiera naturalmente proceder a convocarlo? Una convocatoria del Consejo de Estado siempre es importante, Fernando, porque todos tenemos que entender que un gobierno y un poder es menos que un Estado. Esto quiero subrayarlo, quiero remarcarlo, y quiero repetirlo. Un gobierno es menos que un Estado. Quienes no han comprendido esto, las democracias latinoamericanas que no entendieron esto, fueron justamente las que terminaron arruinadas. Tenemos que entender que un gobierno es menos que un Estado, como un Estado es menos que una sociedad. Por eso mi respuesta a la señora Mabel en el sentido al que lo acabo de hacer. En consecuencia, sí es importante. Es importante, ¿para qué? Para que podamos articular una salida, sea la que sea. De repente, y esto también le dije al periodista Rincón, el presidente nos sorprende a todos y resulta que tiene la capacidad de convocar una personalidad que tenga las credenciales profesionales y pueda articular bien el equipo. Yo lo considero muy improbable, muy remoto. Y entonces el curso de solución será otro, no el que yo acabo de mencionar. Y yo tengo que tener la apertura, la flexibilidad de avenirme a esa posibilidad.
Señor Gutiérrez, en medio de toda esta situación, el aún primer ministro Héctor Valer sigue despachando, ¿no?, con organizaciones dentro del Estado, inclusive realizando designaciones a asesores en su despacho. Yo quisiera conocer cuál es su impresión, la lectura de esto, tras escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos. Seguimos conversando con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien anoche en una entrevista al periodista Fernando del Rincón en CNN, pues solicitó la renuncia del presidente de la República. Y luego de hacer un análisis en el bloque anterior de por qué hace él esta solicitud, y en medio de esta crisis yo le había consultado, señor Gutiérrez, ¿cuál es la lectura que usted le da al hecho de que el primer ministro, que ya supuestamente está de salida, siga despachando? Se entiende que hay políticas que tienen que continuar, ¿no? La máquina no puede parar, pero han realizado designaciones, por ejemplo, un puesto de asesor en su despacho. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, Mabel. En realidad, la renuncia del día de ayer del viceministro de Justicia es muy reveladora, porque el texto de su renuncia señala el debilitamiento institucional, el desprecio por la normativa, la legalidad, y lo mismo sucede con la salida ilegal del procurador, sin ningún tipo de fundamento, pensando que el procurador es un funcionario de confianza, aplicando una norma que no se aplica, porque la Procuraduría tiene norma específica. Entonces a mí me parece que el presidente del Consejo de Ministros, que para efectos prácticos ha sido licenciado, se instala en una situación que desafía el sentido común y también desafía toda la opinión pública, porque el propio presidente ha dicho que ha decidido renovar su gabinete. Lo máximo que él debería hacer es el despacho administrativo mínimo. Esto es, por ejemplo, que el ministerio o los ministerios tengan que atender determinados servicios que no pueden evidentemente parar, o las planillas, pero estar haciendo designaciones, estar modificando políticas públicas, hacer declaraciones como si no hubiera pasado absolutamente nada, nos pone en un escenario completamente absurdo y, como digo, desafiante del sentido común. Una última consulta, si me permite, Fernando, también. Usted ha mencionado al ex procurador Soria y considera, como lo ha dicho, que su salida es ilegal. ¿Desde la Defensoría del Pueblo están pensando en alguna acción legal? Sí, eso lo estamos evaluando. Yo quiero recordarle, Mabel, que nosotros fuimos los primeros como instituciones en pronunciarnos sobre esta situación, porque es frontalmente ilegal e inconstitucional. No entender cuál es la lógica. No es un funcionario de confianza del gobierno o del presidente. Muy bien, queda claro. Entonces será el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, quien en estos últimos segundos nos decía que está evaluando presentar alguna acción legal a favor del destituido ex procurador Soria.